Muy buenas noches a mis hermanos y hermanas en Cristo. Esta noche vamos a comenzar nuestra clase de principios bíblicos de consejería cristiana. Eh, Bien, vamos a resumir estas dos clases que nos quedan. La clase de hoy que es la 14 y la clase 15 que pues se suponía que iba a ser la semana pasada, pero pues algunos hermanos se enfermaron, el hermano Mario no podía, tuvo problemas con la plataforma, bueno, en fin. Esperemos que en el Señor, pues, estos inconvenientes siempre van a pasar, pero esperemos en el Señor que pues no se repitan tan a menudo. Vamos a empezar orando para la gloria del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, Dios y Padre nuestro, por cada una de las bendiciones recibidas durante la semana que pasó y la semana que comienza. Ruego por cada uno de mis hermanos del Instituto Teológico Bautista de Colombia, por cada clase, Señor. Creo que esta es ya la última semana. Rogamos por cada uno de los estudiantes que pues lograron terminar las clases y también por aquellos que pues durante este semestre pues no alcanzaron, Señor, para que tú los fortalezcas y los ayudes. Rogamos, Señor, por esta semana, por los profesores, la entrega de notas y cada una de las situaciones, Señor, que pues nos ha acontecido durante el semestre. Te agradecemos, Señor, porque tú obras de manera especial e infinita en cada una de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano Mario. Le bendiga. Bien, como siempre voy a quitar el video. Y bueno, ¿cuál es el tema de la clase de hoy? Estas tres últimas clases hemos visto eh, consejería de los problemas que más afectan a las personas que pues nos van a llegar. Y uno de los problemas que nos vamos a enfrentar es la enfermedad, la muerte y el duelo. Recordar que, pues lastimosamente, la muerte es parte de la vida, es parte. Según la biología, la muerte se puede decir que no es el final. Recordemos que según la ciencia, eh, dice que nada se destruye, todo se transforma. Según el proceso biológico, nosotros entramos en proceso de descomposición cuando la vida cesa y en ese proceso de descomposición vienen unos seres y unos procesos químicos para que ser retomados por la Tierra y vuelva otra vez a cumplirse el ciclo biológico. Eso es lo que dice la ciencia. Entonces, pues no hay esperanza, no hay fe, no hay nada para una persona que pues aborda la vida desde esa perspectiva. La muerte es un tema universal e inevitable porque trae el sufrimiento y la pérdida. Cuando decimos en el valle de sombra de enfermedad, muerte y duelo, nos hace referencia al Salmo 23, que es una metáfora poderosa de las experiencias de enfermedad terminal, final de la vida, el profundo dolor que sigue a la pérdida. Cuando decimos que no podemos quitar el dolor, pero podemos caminar con esperanza en la presencia de Dios, esta frase establece una postura como consejeros. No somos curadores mágicos ni podemos eliminar el sufrimiento, pero nuestro rol es ser una presencia de Cristo. En el Evangelio de Juan, Dios dice que donde estoy yo, está mi discípulo. ¿Y qué hace Cristo? Acompañar, consolar y señalar la esperanza que solo Dios puede dar en medio de este momento de oscuridad. Entonces, ¿cuál es la idea de la clase? Em, la vida trae consigo sufrimiento y pérdida. Somos llamados a caminar con aquellos que transitan por el valle de sombra de muerte. Esto nos recuerda que el sufrimiento y la pérdida son parte innegable de nuestra vida terrenal.
cuando el objetivo es capacitar a los estudiantes para aconsejar a personas que enfrentan la enfermedad, la muerte inminente y el proceso de duelo. Es decir, vamos a equiparnos para ser consejeros que puedan sentarse con alguien en su mayor dolor, una enfermedad terminal, una muerte inesperada o el duelo, y no ofrecer los mismos clichés de siempre, sino el consuelo genuino que hay en la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos desarrollar una gran empatía, tener una teología sana y sobre todo la dirección del Espíritu Santo. La semana pasada había unas tareas y unas reflexiones, pero pues por los cambios tan bruscos de horario, pues entiendo que no se pudo. Entonces, recordemos qué fue lo que pasó en la semana 10, la consejería matrimonial. La pregunta que nosotros como consejeros debemos tener en cuenta es que pensando en lo que aprendimos sobre la consejería matrimonial, los roles, la comunicación y los conflictos, debemos hacernos la pregunta como consejeros, ¿cuál es el principio bíblico clave que usted como consejero cree que necesita aplicar o fortalecer en su propio matrimonio o en futuras relaciones para que sea un reflejo de Cristo? Eso sería muy importante tenerlo en cuenta. Recordemos que cada semana hemos hecho o intentado que desarrollemos siempre esa parte introspectiva. La Biblia nos enseña que si uno no tiene experiencia o vivencias más bien con respecto al matrimonio y en sí a muchas cosas, pues es muy difícil uno aconsejar, porque va a reconocer cuando la mano de Dios estuvo en su vida y cómo Dios trató en ese problema. Entonces, a eso se refiere. La segunda, la semana 11 vimos la consejería familiar. Entonces, recordando esa parte del pasado, el presente y el futuro del hogar, ojo, en la consejería matrimonial es sobre antes de casarse. Por eso vimos cuál es el rol, la comunicación y los conflictos que se encuentran antes de llegar a casarse, es lo que se llama un prematrimonial. Pero aquí ya hay un hogar. Entonces, en la consejería familiar es importante tener en cuenta el pasado, el presente y el futuro del hogar. Es para identificar algún patrón familiar, ya sea positivo o negativo, de su historia que le gustaría conscientemente fomentar o cambiar en su propio hogar o futura familia aplicando un principio bíblico aprendido. En la semana 12 nosotros vimos las luchas internas, ¿sí? La depresión, la ira, la ansiedad y la soledad. Como consejeros, nosotros tenemos que siempre mirar adentro porque, aunque usted no lo crea, los consejeros también sufren de depresión, de ira, de ansiedad y de soledad. Estas cuatro luchas internas que se estudiaron, ¿cuál cree que es la que usted o alguien muy cercano a usted enfrenta con mayor frecuencia y qué mentira principal, como se vio en la clase, desde la perspectiva de Romanos 12:2, creería que esa persona y con qué verdad bíblica específica podría confrontarla? Siempre recordando esto. Por último, la semana 13, que fue la semana pasada, enfermedades emocionales y personas perturbadas. Recordemos que acá es cuando nosotros vamos a colocar a la persona en las manos de un médico especializado en conflictos y enfermedades emocionales. Nosotros tenemos un límite, ¿sí? El límite siempre Dios lo ha colocado. Hay personas más capacitadas que nosotros. Sabemos que la medicina no es mala. Vimos eso en el caso de Santiago capítulo 5, donde dice que llamen a los ancianos para que oren y unjan de aceite. El ungir de aceite, pues es una interpretación de que es el Espíritu Santo, pero no. Vimos en un caso del Evangelio de Lucas, donde el aceite se usa como medicina. Entonces, es la idea, la interpretación correcta de ese pasaje de Santiago es que vayan los ancianos, oren por el enfermo, oren por los médicos y oren por las medicinas para que éstas actúen en la persona. No es un ungimiento del Espíritu Santo. Ni tampoco como enseñaba la iglesia tradicional, que es
santos óleos o la extrema unción, no me acuerdo bien el nombre, es cuando usted vaya a fallecer, pues allá van los curas para ungirlo con aceite. Eso tampoco es una correcta interpretación. ¿Qué es lo que debemos reflexionar acá? Aprender sobre la importancia de los límites y la referencia profesional. ¿Qué síntoma o cuál es el síntoma de alerta roja? Ejemplo, amenaza de muerte, perder contacto con la realidad. Y usted nunca pasaría por alto en un aconsejado y qué primera acción inmediata tomaría si lo detectara, recordando su protocolo de emergencia. ¿Qué es un protocolo de emergencia? Pues vimos tres puntos que usted debe activar. Le recomendaría también, y se me olvidó esa clase, hablar sobre tener a mano las líneas de emergencia, la línea púrpura, la línea contra el suicidio, etcétera, etcétera, a la mano. Es muy importante porque eso nos va a ayudar a referir a estas personas que están en esta dependencia emocional y perturbación. Cuando debemos enviarlos a un médico. Sí, hermana Natasha, ¿puede abrir el micrófono? Yo oigo mucho las propagandas acá y, por ejemplo, cuando uno llama, sobre todo que a mí me toca llamar porque mi esposo es veterano y me toca llamar para las medicinas o para cualquier cosa y lo primero que contestan es: usted está en necesidad porque piensa quitarse la vida o porque tiene depresión o porque tiene no sé qué, por favor comuníquese con tal número. Es decir, el número de 1-800 que uno llama normal para pedir las medicinas, para cualquier cosa, para pedir una cita médica, enseguida dice eso. Y trabaja mucho lo de postraumático, porque como los veteranos de guerra han ido a las luchas contra, bueno, diferentes partes, diferentes estados, diferentes países, etcétera, tienen muchos cosas postraumáticas que llaman ellos. Pero yo digo, hay tiempo. Cuando la persona va a cometer un suicidio, pasa un periodo largo que ella viene trabajando eso, que hay tiempo de que él sea consciente de tomar el teléfono y llamar a esa línea. No, hermana, realmente una persona que va a cometer suicidio ya no busca ayuda. Eso es importante tenerlo en cuenta. Persona que ya piensa en desvivirse, que es que ya no se puede decir que uno se suicida, sino se va a desvivir. Es una persona que ya ha perdido la noción de la realidad, empezando por eso. ¿Por qué? Porque el sufrimiento o el momento emocional que está atravesando no le permite pensar ni reflexionar correctamente. Estas personas no van a buscar ayuda, salvo que estén en un momento depresivo. Sí, en ese momento sí buscan ayuda. Hay personas que inclusive hemos tenido casos y conozco la experiencia de un pastor que la iglesia queda en el primer piso y el apartamento de él queda en el segundo y él tiene acceso al teléfono de la iglesia. Y él nos comentaba que a él lo llamaron a las 3 de la mañana, 2 3 de la mañana, y él se levantó, contestó el teléfono y la otra persona en ese estado depresivo, ojo, le comentó que él quería quitarse la vida y él comentó que él empezaba a marcar a varias iglesias cristianas y que nadie le contestaba y dijo que si Dios no quería que él se suicidara, que, que esta última iglesia donde él fuera a marcar, pues le contestara. Pues exactamente el hermano le contestó, pero ese fue un caso depresivo que él pudo manejar por misericordia de Dios, pero una persona que ya
piensa en suicidarse y ya está determinado a hacerlo, es porque ya perdió el concepto de realidad, ya está sumida en una depresión muy profunda. Pero él sí antes da indicios de esto. Normalmente en los colegios distritales hay un protocolo para estos casos. Así sea por bromear, así sea por bromear. Si un estudiante se le acerca a uno y le dice que quiere quitarse la vida, uno activa el protocolo, porque después uno puede meterse en problemas. Ojo, como los docentes acá no pueden actuar como psicólogos, sino que de una vez remiten eso a orientación, así sea por broma, lo que yo le digo, si sea por broma, pero realmente llega un momento que se traspasa esa depresión, esa tristeza, esa ansiedad y la persona se quiebra, como se podría decir de una manera vulgar, y ya está en el proceso de suicidio. Em, como comentaba mi hermana, se encontró con 14 casos de suicidio en una semana, que eso es realmente alto para una institución médica como la que en ella trabaja. Entonces, ya ellos ya perdieron la noción de realidad. Entonces, lo que, pues, cuando puede actuar la parte de medicina, es como le sucedió el caso a mi hermana en ese hospital, no, la gente ya había traspasado el límite de tristeza. Hay un video muy interesante, lastimosamente no lo tengo ya a la mano, en donde la persona que se suicida es a veces la más alegre, la más feliz, la que más conversa, porque internamente otra cosa está pasando y a veces la gente no se da cuenta. Entonces, no son conscientes de eso cuando van a pasar. Cuando están en estados depresivos, de ansiedad, de tristeza o de ira, sí, ellos tienden a expresar que quieren desvivirse, pero ahí sí puede uno actuar. Pero ya cuando empieza a repetir el ciclo, ahí es cuando nosotros remitimos a un especialista. Por eso es importante tener en cuenta eso. Y siempre tener a la mano estos números de emergencia, así sea como hacen los profesores, así sea por bromear. Uno tiene que tener en cuenta y remitir a la persona a medicina, si es posible con un psiquiatra, un psicólogo cristiano, pero en dado caso, pues la Secretaría de Salud de cada país o de cada nación, me imagino que cada uno debe tener un número de emergencia para estas situaciones. Lo mismo pasa con el abuso sexual. Acá en Colombia ahí está la línea morada, hay varias, pero la principal, que es acá el 123, que es la línea de emergencia, es importante tenerla siempre presente acá en Colombia. Eh, no me acuerdo cuál es la de Estados Unidos, eh, pero hay que tenerla a la mano y activar el protocolo. Pero la Los pro- 911 es para todo el mundo y la 211 creo que es la de suicidio. sí, Y algo ahora así. tres numeritos que no me acuerdo ahora que pusieron que son más rápidos y atienden más rápido. Pero aquí hay una discusión ahora, profesor, porque están poniendo en el 911 robot a contestar las llamadas y la gente está aterrada de que eso lo puedan hacer porque el robot no tiene sensibilidad. Entonces están diciendo que el robot tiene palabras claves para que cuando haya una palabra clave ellos puedan detectar una verdadera emergencia y la pasen a un operador viviente, a un operador humano. Eso me parece muy deshumano, no sé. Lastimosamente, pues acá pasa lo mismo en Colombia. Lastimosamente las líneas de emergencia se usan para bromear. Entonces desgasta mucho a las personas. Entonces yo creo que por eso lo hicieron en allá en Estados Unidos y en otros países. Mm, Uno piensa que de pronto es muy inhumano, pero como tú dices, ellos tienen dentro de su programación elementos, creo que necesarios para distinguir cuando una persona está bromeando con una persona que ya está comprometida.
de pronto sí, de pronto dentro de esas preguntas no estará la correcta y de pronto se pase el caso de una persona que realmente está en un problema emocional. Sí puede suceder, pero es por ese desgaste. Acá en Colombia creo hubo una vez una noticia y mostraban, no mostraban, eh, ¿qué? Enseñaron los audios de personas que llaman a la línea de emergencia simplemente a molestar, con bromas realmente que, o sea, y saturan la línea a tal manera que si una persona realmente necesita una urgencia, pues ya nadie le contesta, por decirlo así. Entonces, de pronto puede sonar feo, pero lastimosamente las mismas personas han hecho que pues se desgaste estos servicios de emergencia. Pero si a uno le llega un caso de esos, es muy bueno que uno tenga esos números para referir y hacer el protocolo de emergencia necesario para remitir a pues una entidad encargada sobre estos problemas que pues ya hemos tratado. Pero, Bien, por pues, ejemplo, muchos de los síntomas, perdone, profesor, se confunden, porque yo tuve una emergencia el año pasado y yo llamé al 911 y cuando llegaron los paramédicos, como yo estaba parada y mi esposo es mayor, ellos llegaron y dijeron, ¿quién es la de la emergencia? Entonces yo les dije, yo, y ellos me quedaron mirando así. ¿Y usted quiere ir al hospital? Le dije, sí, yo quiero ir al hospital porque tengo taquicardia. Entonces el señor me dijo, eh, usted tiene un ataque de pánico. Entonces yo le dije, yo no, nunca he tenido eso, pero si usted considera que yo tengo un ataque de pánico, y en la ambulancia, cuando me llevaban al hospital, él me puso nitroglicerina. Me dijo, ¿usted le han puesto nitroglicerina alguna vez? Le dije, no. Eso calma las palpitaciones del corazón, etcétera, etcétera. Y cuando yo llegué, me hicieron transfusión y de todo porque tenía la hemoglobina bajitísima y era que se me había reventado una úlcera. Pero ellos lo primero que me preguntaron fue que si yo tenía un ataque de pánico, que tenía las palpitaciones tan altas. Y no sé si la glicerina fue lo indicado en ese momento, pero ya yo llegué más tranquila y no tenía nada que ver con el corazón. Las palpitaciones rápidas era por la baja de la hemoglobina. ok, hermana. No creo que haya sido nitroglicerina porque eso es un químico explosivo. Entonces me la hubieran explotado. Eh, Sí sirve, pastor, sí sirve. Yo lo busqué y lo averigüé y todo, sí, sí lo usan para... no es nitroglicerina, sino es gluco porque es un azúcar que a usted le colocan. Si hubiera sido nitroglicerina, eso se usa, ese químico es para otra cosa, no Yo me sé, acuerdo. es para formar la dinamita, pero sí, Sí, así se llama, profesor. así Búsquelo puede para que llamarse vea. así, pero algo así, no me acuerdo, pero sí se confunden los nombres, pilas, porque si no me las tallan. Y no, No, no no, quiero. no, no, no. Y con- sabe por qué. No, no estoy haciendo chistes. ¿Sabe por qué? Porque un programa que yo veo aquí, ¿Quién quiere ser millonario? Preguntaron, ¿cuál es el componente de la dinamita, de la sí, trinoglicerina, que sirve para una enfermedad del corazón? Búsquelo pero en Google. sí, pero Yo no sé, yo creo que debe ser en cantidades muy de pronto, inferiores, sí, porque, posiblemente. porque el problema de corazón casi siempre utilizan algo de glucosamina, no me acuerdo bien, mi hermana un día nos explicó eso, y eso es en caso de que una persona, Glucosaminas son para las articulaciones. algo de glucosis, sé que es algo de glucosis, o sacarosis, algo así. Mm, Y ella nos decía que inclusive hay personas que no se les podía colocar esta medicina por ser diabéticos. Pues, podían sufrir más bien un problema diabético, pero yo creo que serían en porciones diluidas en otra sustancia.
a veces hacer, pero, pero creo que cuando uno está en eso, lo que ellos vieron fue que usted estaba en un problema, eh, lo que tú dices, en un shock. Ellos no lo llaman shock, ellos lo tratan de otro nombre, como tú lo acabas de, no, de Perdone, denunciar. profesor, perdone, se lo voy a leer. La nitroglicerina se usa en el corazón para tratar y prevenir la angina, dolor de Mm, pecho y relajar y ensanchar los vasos sanguíneos, lo ok. que reduce la carga de trabajo del corazón y aumenta el flujo de sangre y oxígeno. Se administra en diversas formas, sublingual, spray, parche, y se usa es crucial para aliviar ataques agudos o para prevenir antes de actividades desencadenantes, Mm, siempre bajo prescripción y supervisión médica, bueno, debido sí, al efecto en la presión arterial y posibles exacto. interacciones graves. Eso. Sí ve que de todos modos ellos tomaron un riesgo, que ahí ya le están diciendo que hay una advertencia. Pues, por ejemplo, a mí no me pueden utilizar eso porque yo soy hipertenso y me pueden matar. Ahí tendrían que usar otra cosa en caso de que yo tenga un problema cardiovascular. Pero fíjese que es bajo control médico, o sea que ahí ellos tienen que saber cómo deben ser eh, em, el proceso de uso de esta medicina, ¿no? Ojo, es que a veces uno cree que, pero se usa en cantidades que ellos conocen. Aquí pasó el caso en un hospital que pues una señora se exageró en el proceso y terminó desviviendo un bebé, lastimosamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero fíjese que tú nos estás mostrando que esas personas conocían el proceso. Ojo, porque ellos sí están preparados para ese proceso. Otra persona hubiera estado contigo y, digamos, no conoce ese proceso y podía desencadenar otra cosa. Por eso es importante tener los números de emergencia y activar el protocolo de emergencia. Porque uno puede decir, es que me duele el pecho y uno dice, no, pues recuéstese, coloque los pies arriba. No, lo que usted tiene que hacer es llamar a urgencias. Punto. Sí, o si tiene el número de teléfono de la EPS dado acá en Colombia, pero normalmente es llamar a urgencias para que vengan y lo estabilicen. Acá en Colombia hacen es eso, estabilizarlo a uno y si ven que pues la persona está en un estado realmente difícil para conservar la vida, pues se lo llevan en una ambulancia. Lastimosamente acá pues muchas veces han fallecido por el famoso paseo de las ambulancias, pero fíjese que ellos tienen el conocimiento necesario para eso. Una persona como nosotros le hubiera dicho, tomes una agua aromática, pues no sé, cualquier cosa menos haber activado un protocolo de emergencia. Entonces, a eso me refiero yo. Bien, entonces ahora sí, vamos a hablar del tema de hoy. La enfermedad y el sufrimiento, la fe en la fragilidad. Cuando nosotros estuvimos en pandemia, yo tuve la, yo tengo una amistad con un hermano y el hermano sufrió de COVID-19. Él fue ingresado a los centros de urgencias. Lastimosamente acá en Colombia ingresaron a una urgencia, a la UCI de las personas que sufrían COVID, era sentencia de muerte. Y él pensó que iba a morir. Y ahí es cuando él dijo, venga, yo soy creyente y ¿cómo es que voy a tener miedo a la muerte? ¿Sí? Entonces, aquí es donde la fe es frágil. Eh, Aquí nos enfocamos en el ministerio a quienes se enfrentan a una enfermedad grave, ¿sí? Lo que pasó con el COVID, cuando nos atacó este virus, no estábamos preparados y mucha gente empezó a fallecer porque se consideraba una enfermedad grave. ¿Qué es lo que debemos hacer?
Primero, aconsejar a personas con enfermedades crónicas o terminales. Cuando hablamos de aconsejar en la fragilidad, la enfermedad crónica o terminal es una batalla física y espiritual. Como consejeros, debemos ayudar al enfermo a procesar la ira, el miedo, la desesperación e inclusive la culpa. No se trata de animarlos a ser positivos, sino de validar su dolor y recordarle la soberanía de Dios, incluso en el sufrimiento. Tal es el caso de nuestro queridísimo y estimado Job. A él vinieron sus amigos. ¿A qué? Vinieron a supuestamente animarlo, pero terminaron fue peleando con él acerca de, pues, em, lastimosamente, sobre la teología de Dios. Entonces, cuando la enfermedad, especialmente la que es crónica, de larga duración o terminal que lleva a la muerte, es una batalla física muy agotadora, pero también es una lucha espiritual y emocional. La persona enferma y su familia experimentan ira, miedo, desesperación y, como he dicho, también la culpa. Como consejeros, nuestro rol no es dar soluciones mágicas o prometer curaciones, es escuchar con paciencia, validar su dolor y en medio de esa fragilidad recordarle la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el control incluso cuando nosotros no entendemos qué sucede. Hay un libro de un autor cristiano que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Muy buen libro. ¿Por qué los buenos sufren? Excelente libro también. Pero todos se refieren a Job. Tienen como base Job. ¿Por qué? Porque Job ve la soberanía de Dios, pero no ve el propósito de Dios en esa soberanía. Y él se pierde con sus amigos en unas discusiones que pues realmente, si usted pone a leerlas de manera médica o psicológica, no va a encontrar nada de respuesta. Entonces, nosotros como consejeros debemos siempre escuchar, validar el dolor y recordar la soberanía de Dios. No podemos hacer nada más, ¿sí? Lo segundo, cuando nosotros vamos a hablar del papel de la fe y la soberanía de Dios en el sufrimiento, la fe en el sufrimiento no promete una curación milagrosa, aunque Dios puede hacerla, sino la presencia constante de Cristo, Filipenses 4:13. Nosotros como consejeros ayudamos al enfermo a encontrar propósito en su dolor y depender de Dios día a día. Esa es la idea de nosotros. Cuando hablamos de la fe en el sufrimiento, no siempre promete una curación física milagrosa, aunque Dios sabemos que puede hacerlo, pero la fe siempre nos da la fuerza para perseverar en el dolor. Es la certeza de que Dios está presente con nosotros cada día y cada hora. Debemos ayudarles a encontrar un propósito en su dolor, a depender de Dios en cada pequeño paso, sin intentar fingir que todo está bien, ¿sí? Y por último, la consejería con el paciente, la familia y el niño enfermo, es decir, la consejería con todos. Cuando llegamos a este punto, ¿sí? em, Cuando hablamos del paciente, requiere que nosotros escuchemos con paciencia, orar y leer la palabra de Dios. Cuando hablamos de la familia, necesitan apoyo para manejar el agotamiento, la culpa y el duelo anticipado. Como consejeros debemos recordar de la importancia de llevar las cargas unos de otros. Y cuando hablamos del niño enfermo, requiere un enfoque muy sensible, explicando la situación con verdad y amor y ayudándoles a expresar sus medios y preguntas sobre Dios. Qué importante es esto porque muchas personas, muchos consejeros, aquí en vez de ayudar, lo que hacen es pescar en río revuelto. Em,
Miremos esto desde un punto de vista más amplio. No solo es el enfermo el que necesita la atención, es la familia, porque ella también está sufriendo con el problema del cansancio físico y las emociones, ¿sí? El miedo al futuro en la familia se vuelve el tema principal. Cuando los niños son enfermos, van a haber preguntas muy difíciles, a veces con miedos que no pueden y que ellos no pueden expresar bien. En cuanto a ahí, por eso les he estado enviando esos libros de consejería. eh, En esos libros de consejería hay un tema principal que es recordar que debemos llevar las cargas de unos de otros, como dice Gálatas 6:2, y que Dios el Padre de misericordias y de toda consolación está para todos nosotros. Inclusive uno como consejero puede llegar y eso lo vimos en una clase, puede llegar a estar afectado por eso que está pasando. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, cuando después de que pasamos de este momento, llegamos a la muerte y la esperanza, verdad y consuelo en el fin. Como cristianos, el corazón de nuestra esperanza cristiana es la resurrección. Nosotros como creyentes no pensamos en vida después de la muerte, porque Jesús no habla de la vida después de la muerte. Jesús habla de la resurrección, de que va a venir una transformación en nuestros cuerpos. Pablo no se pone a hablar doctrinalmente de qué pasa cuando usted muere, si va a estar en un paraíso, va a estar rodeado de angelitos, no, él no pierde el tiempo en eso, él más bien desarrolla su teología en base a la resurrección de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la muerte bíblicamente, como consejeros es fundamental que nos sintamos cómodos hablando de la muerte. La Biblia no la esconde, la confronta. La muerte es la consecuencia del pecado. Eso lo leemos en Romanos 6:23. Pero para nosotros como creyentes es una transición a la presencia de Dios. Recordemos lo que dice Pablo en Filipenses 1:21. Ahí es cuando debemos desmitificar el miedo a la muerte con la verdad de la Escritura. Es muy importante tener en cuenta esto, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque como creyentes nosotros tenemos una esperanza, ¿sí? Y esa esperanza es la resurrección, no vida después de la muerte. Mm, Al hablar cómodamente de la muerte, debemos tener en cuenta que vamos a desmitificar el miedo a la muerte y que no es el final, sino el comienzo de la eternidad. El problema radica en que no haya una seguridad de la salvación. Eso sí es un problema para nosotros, porque debemos, lastimosamente nosotros entramos en conflicto cuando no conocemos los cuatro principios básicos de la evangelización. Primero es que Dios nos crea con un propósito. Eso está en Jeremías 9:23 y 24, que dice que es conocerlo a Él. Ese es el propósito de por qué nosotros estamos aquí en la tierra. Normalmente en las cuatro leyes espirituales del señor Wright, dice que Dios nos ama y pues ahí ya comenzó mal, porque es que no es el centro no es que Dios nos ama, sino el centro es que Dios nos ama y nos crea con el propósito, primero de glorificarlo y segundo de conocerlo y entenderlo. ¿Por qué no lo conocemos y lo entendemos? Ese es el segundo punto. Porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y pues lastimosamente no voy a usar lo que dice la Reina Valera, que ahí está mal traducido, no es destituidos, no alcanzan el propósito de Dios, es lo que dice la nueva versión internacional y las nuevas traducciones. No alcanzamos ese propósito de conocerlo y entenderlo y glorificarlo. Por lo tanto, Dios tiene que actuar enviando a su Hijo a reconciliarnos con Él.
Ese es el tercer punto. Jesucristo viene a reconciliar al hombre con Dios, no a Dios con el hombre, porque el problema no es Dios, es el hombre. Cuando Dios nos reconcilia a través de Jesucristo, a esa reconciliación, entonces la idea principal es, ya el cuarto punto es vivir esa vida que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Cuál? De conocerlo y entenderlo. Lastimosamente, las cuatro leyes espirituales, eh, pues por el señor White fueron, por decirlo algo de manera fina, fueron modificadas a tener como centro al ser humano y no a Dios. El centro de nosotros debe ser Dios. Por eso a veces cuando llega la muerte, y pues muchos no podemos decir que tenemos miedo a morir, es porque no encontramos ese propósito claramente definido, inclusive en el evangelismo. Lo que nos lleva a lo segundo, la esperanza inquebrantable de la resurrección. El mensaje principal para un creyente moribundo o la familia en duelo es la esperanza de la resurrección. Esa la encontramos precisamente en Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. No es una promesa de volver a verlos, ojo, sino la certeza de un cuerpo glorificado y una eternidad con Cristo. Qué importante es tener claro esto. Lastimosamente, como he dicho, mucha gente, eh, pues digamos dentro de la tradicional, está que usted va a ir a un purgatorio, que usted, bueno, imagine, usted comienza con que va a estar en un periodo de sufrimiento y etcétera. No, 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 no. Eso no lo podemos hablar. Hablamos de la resurrección como esa esperanza inquebrantable. Es la certeza de que Cristo fue glorificado en su cuerpo, es libre de dolor, libre de las ataduras eh, físicas que tenemos en este mundo y que vamos a estar morando una eternidad con Cristo. Es una esperanza viva y no una fantasía, lo cual nos lleva al tercer punto, a aconsejar al moribundo. Cuando una persona se encuentra con una enfermedad mortal, el consejero debe aprovechar esta oportunidad preciosa para revisar su vida, que confiese sus pecados, busque el perdón, tenga la oportunidad de hacer las paces con Dios y con sus seres queridos. Ahí somos un acompañante espiritual en sus últimos momentos, ayudándolo a fijar sus ojos en la promesa de Jesús. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que muriere creyendo en mí vivirá. Ojo, ese vivir eternamente comienza con la resurrección. Entonces hay que tener en cuenta eso, no ponerse ay, no, a nosotros no vamos a vivir entre las nubes, no, nada de eso, nada, nada. Eso no, no es el tema de la Biblia. Es más, ni siquiera lo nombra así, sino que hay que ir directamente al asunto. Lo cual nos lleva al siguiente punto, el duelo y las trampas, el camino del corazón roto. Cuando nosotros llegamos a este punto, debemos recordar que el duelo es un proceso natural y es necesario para todas las personas, pero muchas veces es incomprendido. El proceso de duelo tiene etapas y expresiones. El proceso de duelo no es lineal ni tiene un tiempo límite. Implica etapas. ¿Cuáles son las etapas? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Cada persona lo vive de forma única. Como consejeros debemos validar el dolor, no apresurar a la persona a superarlo. Muy importante tener en cuenta esto. A veces, por ejemplo, en la Biblia encontramos que el tiempo de duelo era de 70 días y en otras partes aparece de 40 días.
¿Por qué? Porque es un proceso individual que todos vamos a experimentar y que debemos abordarlo con sabiduría. Entonces recordemos que las etapas son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. En el libro de Jane Hunt, que les he dado, no me acuerdo si es el 7 o el 8 que habla sobre el duelo, es importante que miremos cada una de estas diferentes etapas porque Jane Hunt las explica muy bien. Pues por el tiempo que nosotros tenemos de clase, pues no puedo eh, o no se puede como profundizar en cada una de ellas, pero sí hay que tenerlas en cuenta. Validar el dolor también nos significa que debemos escuchar Y sin juzgar. acordémonos que a veces uno va en el proceso de duelo y retrocede. Sí, correcto, que se llaman las famosas recaídas. A eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué trampas debemos evitar? Por eso ahí coloco el autor Jane Hunt, que son los libros que les he estado enviando a través del WhatsApp. Él habla de dos errores que debemos evitar, ¿sí? No dar una seguridad falsa y no minimizar la experiencia. ¿A qué se refiere con no dar una seguridad falsa? No decir cosas como todo pasa por algo y ya está en un lugar mejor. No, eso no, uno no lo debe hacer como consejero. ¿Por qué? Porque la persona no está lista para escucharlo y eso no va a minimizar el dolor. No se puede prometer una curación si es una enfermedad terminal y no minimizar la experiencia. Como decir, sé cómo te sientes o ya lo superarás. El dolor es único y merece respeto. Lastimosamente, digamos, yo he conocido personas que han perdido a sus seres queridos, su madre, sus padres. No es el mismo dolor que yo siento que va a sentir la otra persona. Ah, yo ya pasé por eso. No, eso no es la idea del consejero, ¿sí? Porque es que a veces nosotros nos metemos solitos en una camisa de 11 varas. Eh, tercero, el rol del consejero, presencia, paciencia y propósito. Entonces, cuando hablo de presencia, es estar allí, escuchar en silencio, llorar con el que llora, como dice Romanos capítulo 12 versículo 15. La paciencia es permitir que el duelo tome su curso natural sin prisas. Y por último está el propósito. Nosotros debemos guiar suavemente a la persona a encontrar a Dios en su dolor y con el tiempo a reconstruir su vida con un nuevo propósito en Cristo, honrando la memoria del ser querido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que hagamos de demás es lo que, pues, lastimosamente eh, habla Jane Hunt en el tema del duelo. Eh, por favor, lean ese tema. Inclusive también lo trata el libro de Billy Graham, pero pues de una manera muy escueta, pero también nos da idea que eso es un proceso personal, eso es un proceso que nosotros vamos a estar acompañando, pero en silencio. A veces le dicen eso de que no, pues ya descansó, no, pues qué alivio, porque la persona no está, la que falleció o la que está en proceso terminal, no se está dando cuenta de lo que está pasando alrededor. A ver, por favor, pero yo sí, yo soy el que continúo vivo. Bien, entonces, em, me van a enviar al WhatsApp, pueden tomarle foto o escanearlo en PDF. Algo muy importante. Vamos a escribir una carta de consuelo genuino. Eso es escribir un breve mensaje de consuelo incorporando la esperanza genuina. ¿Cuál? La resurrección. La tarea que me van a enviar, ¿sí? Es escribir un mensaje de consuelo.
Van a tomar una hoja de papel, lo van a escribir a mano. eh, Cada uno va a escribir un mensaje breve de consuelo, a tipo de carta o un párrafo o un poema dirigido a alguien que está pasando por un duelo. Debe incorporar el concepto de esperanza genuina, esa esperanza de la resurrección y de la certeza de la presencia de Dios en el dolor, evitando las trampas que acabamos de ver en la diapositiva anterior, esas seguridades falsas o minimizar la experiencia. Debe ser un mensaje de gracia y verdad que realmente bendiga al que lo recibe. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Y ya para terminar, vamos al último tema. Un momento que están tratando de entrar y no han podido. Entonces, la chapa se cierra antes de tiempo y no nos deja a veces abrir de manera correcta. Bien, entonces voy a compartir la última parte de nuestra clase. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, lo último, integración y aplicación práctica, simulación de casos avanzados. El consejero en acción en casos reales. Ya para terminar nuestra materia de consejería. Bien, nosotros hemos visto la mayoría de casos y circunstancias que como consejeros vamos a tener. Hay muchos más. No tomé, por ejemplo, el uso de farmacodependientes, ni nada de estas cosas, pues porque son temas que pues no es que no vengan al caso, sino que mm, son, son algo que pues uno debe tratar de manera muy especial. Aunque tenemos esos libros de Jane Fonda y etcétera, es importante seguir aprendiendo. Lo que he dicho, hay un diplomado de consejería, si pueden tomarlo, háganlo, pero hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque hemos aprendido mucho y sabemos que nos falta aprender. Eh, no solo sabemos cómo aconsejar, sino que aprendemos a hacerlo con el corazón de Cristo. La consejería no es un grupo de técnicas como hemos visto, sino también actitud y compasión. Cuando hablamos es hora de poner en práctica de manera integral lo que hemos aprendido, considerando el valor de consejero bíblico. No me estoy refiriendo a que usted ya en estos momentos puede aconsejar a Raimundo y todo mundo, ¿no? Simplemente el proceso que pues ya nos lleva a esta parte. Hemos aprendido varios principios, hemos visto casos, pero debemos integrarlo. Nuestro objetivo es que eh, como estudiantes, la experiencia de aconsejar, desde identificar un problema, eh, lo que vimos de que hay gente que dice es que le pegué a mi esposa, pero ¿cuál es el problema realmente? ¿Dónde está el fondo del problema? Es muy importante saberlo delinear para desarrollar ese plan de cambio que ellos quieren, esa persona que nosotros vamos a hacer, esas elementos útiles para todo lo que pues hemos aprendido. Entonces, el arte de aconsejar. Entonces, cuando nosotros hablamos en que nosotros vamos a volvernos consejeros, vamos a
tener que aprender a tener simulacros de casos complejos. La depresión en un matrimonio, la ira en un duelo. Em, un matrimonio donde la esposa sufre de depresión clínica y el esposo tiene la ira no resuelta, mientras enfrentan el duelo por un hijo que perdieron. ¿Sí? Em, ¿Cuál es la idea? Entonces, en cada caso es diagnosticar la raíz del problema. ¿Es pecado, es sufrimiento o es patología? Eso es importante que empecemos a ver eso. Miremos los casos que van a encontrar en los libros de Jane Hunt. Inclusive hay muchos libros de consejería donde usted va a encontrar casos, casos reales, y es muy importante tenerlos en cuenta. Aplicar los pasos para encontrar la solución. Es decir, debemos aprender a diseñar un plan de consejería breve usando los principios que encontramos en la clase número 9: arrepentimiento, perdón, renovación de la mente. ¿Para qué? Para tener énfasis en la actitud. Aquí debemos recalcar, la importancia de la palabra. ¿Qué versículos debemos usar cuando estemos en estos casos de consejería? Acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos orar por el aconsejado? Y las actitudes que hacen la diferencia, como empatía, el no juzgar, la escucha activa, ¿sí? Eso que vimos en las primeras clases. Es importante que usted como consejero cree su propia hoja de vida de ruta como consejero. ¿Cuál fue el mayor desafío al intentar aconsejar en un caso complejo? Porque le va a pasar. Normalmente eso se llama un diario de campo. Se va a encontrar que la experiencia, que los conocimientos no siempre cuadran al mismo tiempo y va a tener que aprender, como dicen vulgarmente, a las malas y nos va a pasar a todos. Entonces nosotros como consejeros debemos tener en cuenta eso. ¿Qué aprendí hoy sobre mí mismo como futuro consejero? Hasta este momento, ¿qué he aprendido? Esto permite que nosotros siempre estemos en una autoevaluación constante y nos va a evitar presiones innecesarias. Me recuerdo que en una clase dije y les expliqué que va a llegar un momento en que el problema se va a salir inclusive de nuestras manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque decidimos dar un paso que no dimos dar y hay que estar siempre retomando esos pasos. Entonces, eh, tenemos que repasar todo lo que hemos visto, sobre todo repasen los libros que les he compartido, por favor, para que dediquemos tiempo a estarnos siempre alimentando sobre estos problemas que, pues, la verdad nos va a pasar. Em, Hay un libro que se llama Consejería Cristiana Efectiva, se los voy a pasar también esta noche, que nos va a servir a retomar muchas de las cosas que hemos visto en esta clase. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el llamado a aconsejar, somos llamados a hacer extensiones de la gracia y el amor de Dios en la vida de quienes sufren. ¿Esto qué significa? Vamos a reconocer que la consejería es un servicio como el de cualquier otra persona, como el del cocinero, como el del médico, como el del policía. Es un servicio el que ellos prestan, pero si ellos no están bien preparados, pues ese servicio va a fracasar. Cuando decimos que somos llamados a hacer extensiones de la gracia y el amor de Dios en la vida de quienes sufren, esto subraya que como consejeros nosotros vamos a reflejar
el carácter de Dios. Entonces, vamos a cerrar el semestre con una mirada hacia el futuro y la responsabilidad que asumimos como consejeros cristianos. Hoy es muy importante no solo evaluar lo que hemos aprendido, sino que también miremos hacia el futuro, la responsabilidad y el privilegio de ser consejeros. ¿Cuál es el objetivo? Demostrar la comprensión de los principios, la aplicación de habilidades prácticas y reflexionar sobre el llamado personal. Debemos demostrar que nuestra comprensión de los principios bíblicos que vimos en esta asignatura y que nuestra capacidad para aplicarlos tienen que ir mejorando cada día. Pero también que realmente Dios me ha llamado a ser consejero. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, eh, recordemos que eh, nosotros como consejeros siempre tenemos que tener en cuenta aprender a preguntar. Las preguntas son básicas, ¿sí? Sobre los principios que hemos visto. ¿Cómo vamos a aplicarlos y cómo vamos a hacer las preguntas correctas? La única forma es practicando día a día. Hay que analizar casos, presentar em, o ver esos casos que hemos visto, no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás, y empezar a identificar el problema principal y la raíz de ese problema. Sobre todo, debemos aprender a elaborar un plan de consejería, ya sea para un escenario dado o si necesitamos un plan de 3 o 4 pasos, como mucha gente utiliza. Esto debemos integrarlo bajo los conceptos bíblicos. ¿Qué les puedo decir, mis queridos hermanos? Nuestra labor como consejeros es valiosa y debemos recordar que no estamos solos, estamos con el Espíritu Santo. La consejería es una extensión del amor de Dios. No debe sustituir a la consejería secular, sino que es antes de que ésta venga. Nuestra labor es guiar a las personas a Jesús y no a nosotros mismos, porque solo somos instrumentos. Entonces recuerden la tareita que les dejé acerca de este tema. Quisiera darles gracias por su dedicación y por el privilegio de compartir este camino de aprendizaje. Para mí ha sido un honor volver a retomar este tema, pues a veces uno no lo aplica a diario, acerca de este viaje, acerca de ser consejero. Nosotros debemos ver nuestro compromiso, debemos tener en cuenta que aún quedan muchas preguntas por resolver y que debemos crecer en base a esas preguntas para hacer que el servicio a Dios sea profundamente alentador. Les recuerdo algo, siempre debemos tener una escucha activa, no juzgar, ser pacientes, ser empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona. La consejería no trata sobre ser perfectos, sino ser vasos dispuestos. Dios no va a buscar consejeros sin problemas, sino corazones humildes que dependan del Espíritu Santo y estén arraigados en la verdad inmutable de su palabra. Según de Corintios capítulo 1 habla de esto, reflexionar sobre eso que le pasó al apóstol Pablo y que debemos tener en cuenta. Debemos recordar que vivimos en un mundo roto y que las personas sufren, pero nosotros tenemos el mensaje más poderoso de esperanza, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice Isaías 9:6. Él es el consejero admirable,
el príncipe de paz. Perdón. Y nosotros somos llamados a ser sus manos, sus pies y su voz, llevando esperanza a los corazones heridos. Nunca debemos subestimar el poder de una escucha atenta, de una oración sincera o de la verdad bíblica compartida con amor y discernimiento. Recordemos que es el Espíritu Santo quien obra la transformación. Nosotros solamente somos instrumentos o las guías para llevarlos a ellos. Debemos mantener nuestras Biblias abiertas, perdón. Sobre todo, debemos doblar nuestras rodillas en oración y que nuestros corazones se vuelvan sensibles al dolor de otros. No podemos detenernos con un curso que nos ha dado un instituto. Debemos seguir aprendiendo, seguir creciendo y sobre todo seguir amando como Cristo ama. Que Dios nos bendiga ricamente en este hermoso ministerio de consuelo y verdad y que nos lleve adelante con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanas, no siendo más, damos por concluido el día de hoy el curso de principios bíblicos de consejería cristiana. Hay varios cursos. Busquen la página en Facebook sobre Esperanza del Corazón. Ellos hace poquito abrieron el diplomado sobre consejería. Ya tocaría para el próximo año. Las animo, les aliento a que hagan este diplomado. Es muy bueno. Es uno de los que yo he hecho o he realizado, más bien. Y que debemos recordar que, pues, es Dios reflejado a través de nosotros su amor, su paciencia, su misericordia y que, pues, el que tiene la solución es Él y no nosotros. No siendo más, les agradezco por haber concluido este curso, haber sido fieles. Y pues recuerden que estos videos quedan en YouTube, estas clases quedan ahí cargadas para que puedan volverla y sobre todo los documentos que he enviado a través del grupo de WhatsApp, principios de consejería bíblica. Eh, no, no es más, practicar, eh, tratar de mirar casos. A veces uno escucha noticias terribles. Mirar cuál es la raíz de ese problema, qué fue lo que llevó a que una persona sea intolerante, por qué una mamá abandona a sus hijos. No llegar y juzgar a primeras y decir, uy, qué mala madre, no tiene corazón, no. Ir más allá de eso que estoy viendo. Uno no sabe qué está pasando la otra persona, qué podemos mirar si la noticia amplía en días consecutivos. Ah, fue que la persona tenía problemas económicos, fue abandonada por el esposo nunca la dejaba trabajar, eso ha pasado. Y no solo juzgar, y es que es una mala madre, no tiene corazón, no, ir más allá. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque no queda más. Nosotros no somos salvadores, no tenemos hechizos ni invocaciones mágicas para resolver problemas, pero sabemos que Jesucristo sí. Cuando usted lee las epístolas del apóstol Pablo a las iglesias, es más, todas las epístolas, va a encontrar que las iglesias tenían problemas y y que ellos enfocaban a las personas a ver a Cristo como la solución al problema. Listo, no es más, mis queridas hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Eh, Dentro de poco pues estaremos entregando certificados de estudio, de, de asistencia, como se dice normalmente, y estaremos dando la información acerca del próximo semestre, ya el próximo año, ya sería el tercer año de instituto y que pues Dios continúe honrando a las personas que pues lo honran a él primero. No siendo más, me despido. Gracias por todo. Pues esperemos que pues podamos corregir los problemas de comunicación que ha sido la nota preponderante todos los semestres.
El hermano Mario a veces tenía problemas para abrirnos la plataforma. Se nos entraron una vez a un estudio, etcétera, etcétera. Que Dios permita que eso no siga ocurriendo. Sin demás, mis hermanas, me despido y que la gracia de Dios continúe con cada una de ustedes. Feliz noche, hermano. Gracias. Gracias, hermana Luzma. Gracias a usted, profesor. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga.